Le agradecemos al Francisco Jiménez, a la Universidad de San Carlos, tanto EPS de la Universidad de Guatemala de nivel central y después las escuelas de atletismo, ¿verdad?, que nos están acompañando. También vimos ya la participación en la inscripción de los corredores que en años anteriores han ganado la carrera libre. Entonces creo de que logramos un objetivo que era unir atletas de talla alta, como lo son los participantes que han ganado competiciones a nivel nacional e internacional, y unirlo con el sector académico. Eso era lo que queríamos lograr. El objetivo de Rasquiche en esta ocasión era concientizar en cuanto al tema del agua. ¿Cuál es el mensaje que continúa dando? ¿Qué podemos hacer con el agua después de haberla utilizado en la vivienda, después de utilizarla en una empresa, en alguna actividad agrícola? Eso es lo que está haciendo falta, enfocado al sexto objetivo de desarrollo de milenio, que se espera reducir a la mitad la cantidad de agua que no se está tratando. Entre el tratar hablamos de que se construyan más plantas de tratamientos de aguas residuales. Vemos varias municipalidades que le están apostando a la construcción de estos proyectos, pero también podemos hacer algo más desde nuestra casa, utilizar el agua que no necesita un tratamiento para poderla utilizar posteriormente en otra actividad dentro de la misma casa. Evitemos consumir el agua en exceso, ya que estamos viendo la escasez de ella, entonces que la usemos como debe de ser. Invito a todos los jóvenes que practiquen cualquiera de las disciplinas deportivas que hay, ya que es un bienestar para su salud. Es mi sobrina y la nena es mi nietecita. ¿Usted siempre les ha apoyado en estas carreras? Sí, pues la verdad, yo sí me gusta, yo como de grande también me gusta competir todavía, pero como el tiempo no nos da, uno trabaja, entonces por eso, si no, yo me gusta, la verdad, si ese deporte para mí sí me gusta.